Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Tenemos hoy con nosotros a José Antonio Marina, que la verdad es que es un placer siempre, y sobre todo para mí, entiendo que para ustedes también, pero para mí sobre todo poder estar con él y comentar, en este caso, su último libro, que es Historia Universal de las Soluciones. Y yo no sé si vamos a poner un vídeo, pero yo no sé si prefieres hacer una introducción del vídeo o ponemos el vídeo y luego... No, casi mejor ponemos el vídeo. Decidimos si lo presentamos al Goya o no. Y si no le presentamos al Goya, pues entonces lo explico. Pues vamos a poner el vídeo y luego empezamos. ¿Para qué escribir un libro más? A estas alturas de mi vida, esta no es una pregunta retórica. ¿Tengo algo nuevo que decir? ¿Tengo algo útil que decir? Bueno, tal vez sea víctima de un engreimiento patético, pero me atrevo a contestar afirmativamente. Por eso he escrito la Historia Universal de las Soluciones. Y voy a darle las 5 razones que me han movido a hacerlo. La primera razón es una triste constatación. La función de la inteligencia humana es resolver problemas, pero una constante demostración de la estupidez humana es que no resolvemos problemas que nos angustian y que, sin embargo, sabemos resolver. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hemos olvidado, entre otras cosas, que el fin de la política, que se encarga de resolver algunos de los problemas más esenciales, más dramáticos, más constantes de la humanidad, ha dejado de ser una solucionadora de problemas para convertirse solamente en un ejercicio del poder. Y eso nos ha traído muy malas consecuencias que me interesa explicar. Yo creo que debemos recuperar la confianza en la capacidad de la inteligencia para resolver estos problemas. Hay una especie de confabulación difusa, sin culpables, que nos dice que no, que los problemas son intratables y que no hay forma de solucionarlos. Pues no, debemos elaborar una ciencia general para resolver problemas y además implantarla en todos los niveles de la educación, porque el futuro es imprevisible y sin embargo hay una cosa que podemos prever con toda seguridad: nos vamos a enfrentar con problemas y por lo tanto lo que debemos hacer es prepararnos para saber resolverlos. La primera razón, pues, es necesitamos elaborar una ciencia general de la resolución de problemas, a la que, aprovechando una palabra griega, la llamaremos heurística. Es la ciencia de encontrar las salidas. La segunda razón es recordar que el nivel de soluciones hace que cuanto más graves, urgentes, profundos sean los problemas, más importantes serán. Bueno, pues los problemas más profundos son los que afectan a la felicidad y a la dignidad de las personas. ¿Y quién se ocupa de resolverlos? La política, el derecho, la moral, la ética, es decir, los sistemas normativos. Uno de los objetivos de este libro es mostrar que la máxima creación de la inteligencia humana ha sido precisamente los sistemas normativos. Tercera razón, recordar que la política es el modo de convivir en la polis, en la ciudad, y que por lo tanto distinguir entre sociedad política y sociedad civil es un disparate. ¿Por qué? Porque entonces elimina la acción política de la ciudadanía. No, la diferencia es que en una sociedad en la que todos somos políticos, zoon politikon definió Aristóteles al ser humano, hay una sociedad que gobierna y otra sociedad de gobernados. Y que es precisamente el estudiar la función de cada uno, los poderes de cada uno, las obligaciones de cada uno,
las que nos va a permitir desarrollar el talento político global necesario para enfrentarnos con los problemas. Cuarta razón, la política se ha convertido en el ejercicio del poder y ha olvidado que era en realidad el modo de resolver los problemas que surgen de la convivencia en la ciudad y que por lo tanto afectan a la felicidad pública, a la felicidad de todos los ciudadanos. Esto ha hecho que sea verdadero lo de que el poder político corrompe, porque previamente se ha corrompido la idea de política. La política no es eso. Esa es la política arcaica, la política nueva, la política que debemos desarrollar. La gran política es la que tiene muy claro que su función es absolutamente única, resolver los problemas que afectan a lo que los estados llamaban la pública felicidad. Quinta razón, los enfrentamientos sociales son inevitables, pero pueden plantearse en dos formatos. Uno en formato conflicto, en que hay un enfrentamiento amigo y enemigo, y el fin de la política es destruir al enemigo. Pero también hay un formato problema, en que el enemigo no es el contrario, el enemigo es el problema, y por lo tanto, lo que tienen que hacer los contrincantes es enfrentarse con el problema. Mientras que la primera concepción de la política es un juego de suma cero, en que uno gana y otros pierden, la gran política tiene que buscar un juego de suma positiva, en el que todos los participantes pueden alcanzar sus pretensiones legítimas. Eso hace que la gran política tenga como gran función del político el tener la inteligencia necesaria para transformar los conflictos en problemas, porque esa es la manera que tenemos realmente de avanzar. Para todo esto necesitamos producir, fomentar, estimular un nuevo talento político, porque el talento político viejo estaba contaminado, corrompido en este sentido, por su obsesión por el poder, no por su obsesión por las soluciones. Y entonces ese nuevo talento, al que podemos encomendar la tarea de realizar la nueva política, necesitamos formarle. Por eso he sugerido en este libro la creación de una Academia del Talento Político, en el que tanto los gobernantes como los gobernados conozcan cómo se ejerce el poder, cuáles son los efectos perversos del poder, cuáles son sus beneficios y cuáles deben ser las responsabilidades, los poderes, las competencias, tanto del gobernante como del gobernado. Al final, por lo tanto, es una muestra de confianza en la inteligencia, porque estoy seguro que cuando la inteligencia humana se libera de una serie de obstáculos, que es la pobreza extrema, la ignorancia, el fanatismo, el miedo al poder, la insensibilidad hacia el dolor ajeno, la inteligencia va a ir buscando soluciones que sean buenas para todos y que, por lo tanto, al final podemos ponernos de acuerdo en un modelo ético general que sea la verdadera solución a los problemas más fundamentales, más dramáticos, que hasta ahora no hemos sabido responder. Por eso el mensaje final es un mensaje optimista. Bienvenidos a la historia universal de las soluciones. El riesgo vascular no está producido por el libro, está producido por otras cuestiones. Bueno, ¿va a ser difícil mejorar esto? No. Seguro que lo mejoramos. Sí, sobre todo porque cualquier formulación siempre tiene un carácter expansivo. Antes hablábamos de lo importante que es reconocer el carácter expansivo
de muchas cosas, y entre ellas el carácter expansivo de las ideas que pueden ser más o menos profundas, pero que son sugerentes. A mí la palabra sugerente es una palabra que me gusta mucho, porque una cosa es sugerente cuando lleva oculta por debajo, subgénero, algo que, hombre, no me había dado cuenta de que estaba allí. Y escribir un libro es una tarea que a mí me parece muy... investigar, más que escribir un libro. Investigar me parece una tarea fascinante porque uno se encuentra con sorpresas que no esperaba. Dice, si esto estaba aquí. Sí, estaba aquí desde siempre. Lo que pasa es que no lo había visto. Para mí, por ejemplo, la diferencia entre conflicto y problema ha sido una sorpresa. Y, sin embargo, una vez que lo has visto, dices, anda, pues si eso estaba ahí, si eso lo sabía todo el mundo, ¿no? Bueno, pues para mí fue una sorpresa. Muy bien, José Antonio, bienvenido. Aunque te hayas reído de que tengo una hoja con unas preguntas, se ha reído de mí cuando bajábamos, me ha dicho... Es que lo hace siempre, y luego se queda en la tercera pregunta, porque como decía mi amiga Carmen Martín Gaite, que la acusaban de Carmen, te vas por las ramas, y decía, ¿y si lo inteligente y si lo interesante está en las ramas? Pues eso, casi siempre acabamos yéndonos por las ramas. Bueno, por lo menos es para que vean que tengo un plan. Luego hay un plan, a lo mejor se cumple o no se cumple. De todas maneras, el vídeo lo has hecho porque te has ahorrado la primera pregunta que hago siempre cuando venís por aquí, que es ¿por qué escribes este libro? Entonces, él ha venido preparado por 5 razones. Y lo ha contestado por 5 razones. Pero en el subtítulo del libro, En busca del talento político, lo has explicado en el vídeo, pero quería incidir en esto. Estaríamos en un momento probablemente del talento político perdido, ¿no? Porque no parece que ahora mismo la política esté sirviendo a esos objetivos de gran política que tú defines en el libro, sino que es más una lucha por obtener y mantener el poder, ¿no? Sí, pero por eso yo creo que antes de decir qué malos son los políticos, debemos redefinir el político. Por eso cuando yo empiezo diciendo, vamos a ver, cuando estamos hablando de políticos, hemos confundido la expresión y pensamos que político es igual a gobernante. No, político es igual a habitante de la polis. De manera que si la política de una nación va mal por los habitantes de la polis. Hombre, esos habitantes de la polis se organizan en 2 bloques. Uno es el bloque de los gobernantes y otro es el bloque de los gobernados. ¿Quién tiene más influencia en lo que pasa en una nación? El bloque de los gobernantes. De manera que su responsabilidad es mayor, sin duda alguna. Ya, pero la diferencia que la idea que hubo, que es una cosa además moderna porque viene de Hegel, de separar la sociedad política de la sociedad civil, además para decir que la buena es la sociedad civil. Siempre que hay un problema, no, pero que la sociedad civil actúe. Bueno, es que ¿por qué se ha dividido en la sociedad entre política y civil? Eso significa que la sociedad civil no tiene que ver con la política. Entonces, hemos entregado el campo de la política a los gobernantes. Y entonces, luego no nos podemos quejar de que las cosas nos van mal porque los políticos van mal. Hombre, bueno, cada palo que aguante su vela. De manera que por eso, al hablar de que necesitábamos una formación del talento político, yo digo, es del talento político de los gobernantes y del talento político de los gobernados, para que cada uno sepa el poder que tiene. Porque lo que define la democracia es que poder tienen todos. Eso es la definición de la democracia. Y son cosas que nos hemos olvidado, yo creo que en parte por pereza y en parte porque estamos sometidos a lo que ahí he llamado una confabulación de lo irremediable. Es decir, mira, las cosas son así y no tienen remedio. Esto es lo que hay, no hay más cera que la que arde y pues ya está, esto es. Y no lo que a mí me interesa es, vamos a ver si encontramos las soluciones al asunto. Porque al hablar de problema, no todas las cosas que son dolorosas, dañinas,
son un problema, ¿no? Son un problema. Esas cosas a lo mejor pueden dar lugar únicamente a una queja. No, una queja no es un problema. El problema aparece en el momento que una queja la reformulo cognitiva y emocionalmente en forma de problema, que significa voy a buscar la solución. Y mientras tanto, no, mientras tanto es otra cosa que puede ser muy dolorosa, pero que no es un problema. Reflejas en el libro, en la primera página, antes de empezar, una cita que me ha hecho mucha gracia. Es una cita tuya, de una frase que no es literal, pero dice algo así como que cuando lees los periódicos, o entre las líneas de los periódicos, o entre líneas de los periódicos, aparece la figura de Maquiavelo sonriendo, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque yo creo que lo que estamos viendo siempre en los periódicos, muchas noticias políticas, muchas noticias también económicas, pero lo que hay por debajo son siempre luchas por el poder. En distintos niveles, con distinta intensidad, con distintas formas. Por eso la historia es muy repetitiva, porque la lucha por el poder es muy arcaica. En ese sentido, creo que tengo razón al separar la política arcaica, que es la de siempre, es la que se define como acceso y gestión del poder. Mientras que la nueva política, la gran política, es la que es la organización de las soluciones de una polis. Y claro, el que descubrió, digamos, que el rey de la política estaba desnudo porque era nada más que lucha por el poder, fue Maquiavelo. Y entonces, en ese sentido, Maquiavelo estaba pensando, lo ves como tener razón, lo ves como tener razón, lo ves como tener razón. Pero es curioso porque en algún momento yo creo que habíamos podido pensar en que habíamos superado a Maquiavelo, y Maquiavelo está más... probablemente el código fundamental de los gobernantes políticos ahora es Maquiavelo, probablemente pasado por Ernesto Laclau, que ha sido un poco el que ha modernizado a Maquiavelo. Claro, pero fíjate, a lo largo de la política, a lo largo de la historia, pues por eso me ha interesado tanto la historia, y por eso desde hace 3 libros todo lo que escribo es de historia. Pues tengo aquí un coautor de uno de ellos, que es la biografía de la humanidad, porque me interesaba ver cómo era la experiencia de la humanidad. Cuando ves la experiencia de la humanidad, que es una experiencia en gran parte de lucha por el poder, pues te das cuenta que al mismo tiempo hay como otra pulsión, como otra historia que intenta salir de vez en cuando, que al final yo creo que va ganando puestos. Es decir, la idea de que los políticos somos todos y que la función de la política es la felicidad pública, empieza con Aristóteles. Aristóteles dice claramente que de la felicidad se ocupan 2 ciencias. De la felicidad privada se encarga la ética, y de la felicidad pública se encarga la política, y que por eso la política es superior a la ética. De manera que hay apuesta fuerte. Eso, con todos los acontecimientos históricos, desaparece en las luchas por el poder, en las luchas del Imperio Romano, en las luchas de las invasiones, en el intento de cómo se van formando los estados. Pero en la Edad Media aparece otra idea que traduce lo de la felicidad de Aristóteles en otro formato más moral. Aparece la noción de bien común. De manera que cuando los teóricos medievales, teólogos sobre todo, de la política hablan de la política es lo que está orientado al bien común. Eso tiene muchos problemas también, pero se mantiene y desaparece. Desaparece sobre todo porque aparece la época del poder absoluto. Es decir, es que la glorificación del poder absoluto, y luego te encantaría que me hicieras una pregunta sobre la soberanía. Pues ahí no, ahí la política habla otra vez el ejercicio del poder puro y duro. Y además con una serie de teóricos muy potentes y de espectacularización potentísima. Pero luego viene otra vez otro resurgimiento de la gran política, que es cuando la Revolución Francesa, cuando la Ilustración
lanza la idea de la pública felicidad. Cuando en la Constitución de 1812 se dice, ¿cuál es la función del gobierno? La felicidad pública. Pues entonces hemos vuelto otra vez a recuperar eso. Cuando aparecen otra vez en el siglo XX, bueno, vuelve otra vez a aparecer el poder por el poder, pero incluso una persona tan obsesionada por el poder como Bismarck, pues se le ocurre que tiene que crear la seguridad social. Lo hace por una razón absolutamente de necesito tranquilizar a la nación. Ya, pero lo que ha creado es el esbozo de la nueva formulación, digamos, de esa gran política que es el estado del bienestar. Entonces ves que Aristóteles se une, aparece el bien común, se hunde, aparece la felicidad política en la Ilustración, desaparece, aparece el estado de bienestar. Pero el otro sigue. Y en este momento nos damos cuenta que mientras que en la organización de las naciones, en la interna, se está más o menos consiguiendo transformar muchos conflictos en problemas y por lo tanto buscando soluciones, en la sociedad internacional es el poder puro y duro. Si yo tengo poder, te ataco y me quedo tan tranquilo. Y no hay nada que hacer. Y ahí sí que es la fuerza pura y dura. Y eso se ve. Un presidente de Estados Unidos puede dar la orden de matar a un enemigo del Estado si es extranjero. No puede dar la orden de matar a un enemigo suyo que sea un político del país. De manera que las leyes internacionales siguen perteneciendo a la política ancestral y así nos van las cosas, mientras que las políticas nacionales más o menos están buscando formas más racionales de solucionar los problemas. Vamos a volver a la política, porque todo gira alrededor de la política, pero me gustaría empezar en la parte de las soluciones. O sea, en todos estos últimos libros, lo que has buscado era entender cómo se ha conseguido el éxito en determinadas materias, en la ciencia, en la sociedad, en el arte, y ahora estamos en el momento de la política. ¿Por qué la flecha de la política a lo mejor no apunta tanto hacia el éxito como otras flechas, ¿no? Porque en la ciencia avanzamos, en el arte, bueno, el arte es más complicado, pero también hay distintas formas de valorarlo, pero en la política, en cómo nos organizamos, pues no parece que ahora mismo haya una evolución muy sana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí ha habido una evolución. Yo creo que ha habido un claro progreso ético de la humanidad. Es decir, nunca hemos estado. La humanidad nunca ha tenido un nivel ético tan alto como ahora. ¿Pero qué disparate? No. Siguen manteniéndose las malas soluciones y esas son las de siempre. Pero nadie que conozca un poco la historia hubiera querido vivir en un mundo distinto y en un tiempo distinto que en una sociedad democrática y rica de este momento. No, la vida ha sido muy miserable, la vida ha sido terrible, Luego tienes que ver formas de convivencia, como era un siglo muy brillante, como puede ser nuestro siglo de oro, desde el punto de vista de la sociedad era verdaderamente miserable. Es decir, tenemos que ir reconociendo las cosas. Es como cuando yo me quejo muchísimo de la escuela. ¿Tenemos la escuela que merecemos? No. Pero es la mejor escuela que hemos tenido nunca. ¿Pero cómo vas a decir eso? Si yo cuando yo estudiaba bachillerato, pues éramos estupendos, pero éramos 3. ¿Por qué? Porque el resto no estudiaba. En el momento que se amplió la edad educativa a los 16 años, todo el mundo sabía que iba a bajar el nivel general. Hombre, en un cierto sentido, que efectivamente la educación media iba a bajar, pero se iba a ampliar. Y que por lo tanto se podía compensar una cosa con la otra. Es decir, que yo creo que debemos... En este momento hay una especie de rechazo a que en el mundo haya habido un progreso. Y es curioso, porque
eso lo ha aceptado también la izquierda. La izquierda siempre creía, a pies juntillas, que precisamente lo que justificaba, desde las luchas de clases o lo que fuera, es que era posible un progreso de la sociedad. Y ahora de repente hay una especie como de decepción. Ahora hay una teoría de izquierdas que es justo lo contrario. Es el decrecentismo. Sí, por eso te digo que había un graffiti muy famoso que decía: debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. No, precisamente cuando los tiempos son malos no hay que ser pesimista, porque el pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece. El pesimista dice que está de vuelta de todas las cosas, pero si no ha ido a ningún sitio. Es decir, nada de lo que hemos conseguido lo han conseguido pesimistas. En ciencia, en medicina, en avances sociales, hombre, siempre ha habido algún optimista que ha dicho, hombre, pues era posible de esto. Y por eso sí convendría hacer una historia de las cosas que los pesimistas han dicho que eran imposibles. En el campo económico, la abolición de la esclavitud era imposible. ¿Por qué? Porque se iba a hundir toda la economía. La economía no podía funcionar sin esclavitud. Bueno, no solo siguió funcionando, sino que progresó. No podía haber vacaciones pagadas. ¿Pero a quién se le ocurriría esa locura? ¿Cómo voy a pagar a alguien por no trabajar? Bueno, en los años 30 se impuso las vacaciones pagadas y ahora nos parecen que son, bueno, normales, un derecho. El voto, conceder el voto a personas que no tuvieran propiedad. En todas las primeras formulaciones de la democracia, el voto era censitario. Únicamente quien tenía propiedades podía votar. ¿Cómo va a votar alguien para dirigir a una nación, alguien que no tenga propiedades? Va a votar la revolución. Pues no se votó la revolución. El voto de las mujeres. Vamos a ver, ¿cómo se va a conceder el voto a las mujeres? Si ya se sabe, por supuesto, que las mujeres son emocionales e incontroladas. Hombre, pues mira, son muy listas y lo hacen mejor que nosotros. Bueno, todas esas declaraciones de imposibilidad, si hubiéramos hecho caso, pues estaríamos todavía teniendo esclavos. De manera que vamos a tomarlos en serio. Ya yo tengo una queja muy fuerte. En parte, la culpa la tiene la filosofía. La filosofía, en este momento, no está cumpliendo su función social. Por eso, cuando alguien, más filosofía en la enseñanza media, vamos a ver, dime qué tipo de filosofía. Por poner un nombre, la filosofía se suicidó en la personalidad de Michel Foucault, que es en este momento el filósofo más citado de la historia. Le tengo apuntado por aquí. Yo también le tengo apuntado. Cuéntanos qué hizo Foucault. Foucault, lo que pasa es que ha triunfado después de muerto, porque realmente los que se están aprovechando de él han sido 40 o 50 años después. Foucault era una persona muy importante, realmente muy inteligente, que descubrió un modo de hacer historia sobre temas que a nadie se le había ocurrido estudiar. Por ejemplo, cómo funcionaban los manicomios, cómo funcionaban las cárceles, cómo funcionaban los internados. Y tuvo mucho mérito y era muy buen expositor, y además tenía esa habilidad francesa de que venden muy bien sus productos. Da igual que sea filosofía, que sean los quesos, lo venden todo estupendo, y se vendió muy bien. En aquel momento la cultura francesa tenía mucho prestigio, en España tenía mucha influencia y tuvo éxito. Pero murió y prácticamente desapareció. Pero lo cogieron en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tuvo muchísimo éxito porque, por una de sus teorías, que es lo que a mí me llevó a estudiarlo más. Cuando escribí el libro sobre el poder, Foucault era uno de los grandes teóricos del poder. Con una teoría un poco confusa, porque decía, que es en parte lo mismo que digo yo, que el poder estaba muy repartido. Y que, por lo tanto, no se podía decir que hubiera una jerarquía de poderes. No, era una cosa parecida a la que decía Russell. Russell decía, en el campo de la física, el concepto fundamental es el
concepto de energía, y en el campo de la sociedad el concepto fundamental es el concepto de poder. Y tanto la energía como el poder están por todas partes, con distintas formas, con distintas gradaciones, está por todas partes. Pero él dijo una cosa. Foucault es un pensador difícil de leer. Y eso, los pensadores que tienen éxito y son difíciles de leer acaban haciéndose famosos por una frase. La frase de Foucault es: verdad es lo que el poder dice que es verdad. Entonces, esa frase pues, pareció que era una frase muy revolucionaria, porque bueno, reconocía que todos estamos siendo muy influidos por lo que nos están diciendo que es verdad. Bueno, y eso es cierto. Lo que no se puede es generalizar, porque en el momento que se dice, si hubiera dicho, atención, porque muchas de las cosas que nos están diciendo que son verdad son únicamente la formulación que el poder hace sobre lo que le interesa que sea verdad. Es un poco, bueno, cuando una iglesia, la que sea, señala un dogma, lo que te está diciendo, esta es la verdad, y esto tienes que hacerlo. Lo que pasa es que lo generalizó, y entonces, por ejemplo, se cargó también la ciencia. Bueno, si decimos que la inteligencia humana no es capaz de alcanzar la verdad, estamos dando todas las bazas al poder. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que oponerle, nada más que otro poder más fuerte. Pero esto lo cogieron los movimientos identitarios en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Y claro, el movimiento identitario lo que estaba diciendo, sí, mire usted, es que esto es verdad en mi caso. El feminismo puede decir con toda razón lo que se ha considerado verdad sobre la naturaleza de la mujer en todo el mundo ha sido imposición del poder. Y tenía verdad. Lo que pasa es que cuando decía, y esto es todo lo que hay, la única solución que podía no es intentar convencer de las razones del feminismo, es ver si conseguía tener un poder tan sumamente fuerte como el machismo. Entonces vamos a formular el asunto en términos de conflicto, que es como está en este momento planteado. Eso no es solución. Eso no es solución. La solución está en decir, no, es que tú tendrás el poder, pero yo tengo la razón. Y entonces, ¿qué pasa? Que, como decía Karl Popper, es que necesitamos que peleen nuestros argumentos para que no tengan que pelear las personas. Si yo digo, los argumentos no funcionan, porque todos los argumentos son únicamente una excrecencia del poder. Por la tesis de Foucault, ¿no? Claro, bueno. Te lleva al conflicto. Te lleva al conflicto. Que esa tesis de otro personaje curiosísimo. Bueno, entonces, en Estados Unidos tiene muchísimo éxito Foucault. Muchísimo. Y con una cosa que seguramente habrán oído ustedes hablar, que es en este momento el pensamiento woke. El pensamiento woke está absolutamente penetrando en las universidades de élite de Estados Unidos. Lo que niega es el pensamiento crítico, lo que niega es la capacidad de que las identidades se entiendan. No, cada identidad debe cerrarse sobre sí misma. Y ni me interesa lo que piensas, ni me interesa que me comprendas. No. Lo que me interesa es ver si defiendo mi identidad. Y eso forma parte de un pensamiento de un panorama muy belicoso. Con el tema de la identidad, yo creo que me parece interesante que explicaras la diferencia entre felicidad privada y felicidad pública, porque yo creo que es un concepto que está en el libro muy interesante y no sé si se entiende bien del todo. Sí, yo creo que, bueno, espero que después de leer el libro se entienda bien, porque si no... Pero sí es un concepto que yo creo que es importante, porque la idea de felicidad es una idea extremadamente vaga. Y cuando un concepto es vago, todos los razonamientos sobre ese concepto son vagos también. Yo creo que conviene, pero no podemos prescindir de ese concepto, porque ese concepto es un poco la última respuesta que tenemos cuando queremos explicar por qué actuamos.
Es una respuesta muy típica de la madre que está contestando al niño preguntón. Mamá, ¿y por qué estás haciendo la comida? Pues porque tenemos que comer. ¿Y por qué tenemos que comer? Pues porque si no nos morimos. ¿Y por qué no queremos morirnos? Y al final, porque queremos ser felices. Se acabó. Y ya de ahí no pasamos. De manera que es, digamos, la última respuesta. Pero es una última respuesta, digamos, que deja insatisfechos. Entonces yo creo que hay que distinguir, hay que dar contenidos a esa palabra. El contenido son de dos tipos. Hay que distinguir la felicidad privada, la de cada uno, que es una experiencia afectiva, agradable, intensa, durante la cual no he hecho nada gravemente en falta y que me gustaría que durara siempre. Eso es, una experiencia subjetiva. Pero en cambio hay una experiencia objetiva que ya no es una felicidad objetiva, que ya no es una experiencia, es una situación. La experiencia objetiva, la que acaba después ampliándose y puede convertirse en felicidad pública, es una situación objetiva en la que encuentro protegidos e incluso ayudados mis anhelos de ser feliz de la otra manera, donde tengo la seguridad necesaria, donde tengo los medios necesarios y que, por lo tanto, en el que me gustaría mantenerme siempre. La diferencia es que ya no es una experiencia subjetiva, es una situación objetiva. Yo a mis alumnos más pequeños les ponía un ejemplo. Cuando los judíos en un campo de concentración, donde no se respetaban los derechos, donde no sabían si les iban a matar, donde los estaban torturando, estaban en una situación objetivamente desdichada, como ahora los que están sufriendo la guerra en Gaza o la guerra en Ucrania. En esa situación tan sumamente desdichada, es muy difícil que una persona pueda ser personalmente feliz, porque está muerto de miedo, porque está en una situación que ha perdido a mucha gente. Bueno, de manera que la situación objetiva de los campos de concentración era objetivamente desdichadísima. Pero cuando esos judíos pensaran en la República de Weimar, donde se respetaban sus derechos, donde no tenían miedo, donde tenían posibilidad de trabajo, pensarían qué feliz era aquella situación. Objetivamente era más feliz. ¿Eso significa que todos fueran muy felices? No. En la República de Weimar unos estarían enfermos, otros habían muerto un hijo, de manera que la felicidad subjetiva iba por otro lado. Pero yo quiero vivir en la República de Weimar. ¿Por qué? Porque objetivamente era una situación feliz. Hay un trabajo que seguramente lo conocerás de unos economistas del Banco Mundial que se titula ¿Qué hay que hacer para ser Dinamarca? Porque lo que decían, Dinamarca es... Dinamarca está sobrevalorada. Bueno, pero lo tomaremos como símbolo. Pero como símbolo es... Ya lo dijo Shakespeare. Tiene todas las características, porque la felicidad objetiva se puede medir. Mientras que la subjetiva no, es muy difícil. Hay las encuestas que se hacen sobre la felicidad subjetiva. ¿Usted qué tal se siente? Yo soy muy feliz. Pero entre 1 y 10, 7. Bueno, esas son absolutamente disparatadas. Dan unos resultados rarísimos. En una sociedad en que todo el mundo dice que es muy feliz, luego cuando se hacen preguntas, ¿cómo cree usted que es la sociedad española? Fatal. Pero hombre, si he ido preguntando uno por uno y me han dicho todo el mundo que es muy feliz, pues porque todo el mundo tiene una especie de reparo de decir, hombre, si yo digo que no soy feliz, estoy diciendo que soy tonto, que algo malo he hecho. No, voy a decir que soy feliz. De manera que esas no son de fiar. Las encuestas que se hacen mucho, la de Bután, la del estado de Bután, sobre el índice de felicidad subjetiva, no valen para nada. Sobre el índice de felicidad objetiva, sí, como por ejemplo el que hace el Plan de Desarrollo de Estados Unidos, el Plan de Desarrollo de Naciones Unidas, porque tiene unos indicativos objetivos.
que es el índice de vida, los niños que mueren al nacer, el nivel de la educación, la corrupción o no corrupción, el índice de Gini de separaciones. En el libro propones propones una academia, y esa academia propones que tenga dos enfoques para dos tipos de ciudadanos: los que mandan, que serían lo que llamamos más políticos, y luego los ciudadanos que forman esa polis que nos has explicado antes. En la formación de los políticos, en el libro pones, y que es muy paradójico, que hay unas carreras que se estudian ciencias políticas, pero no las estudian los políticos, las estudian los que luego opinan sobre lo que hacen los políticos. Sí, porque es que eso es una pregunta que me intriga. Yo creo que el oficio, digamos, más grandioso, cuando ves las funciones que tiene, es el político. La idea que hemos tenido de que los políticos son todos unos desastres, eso atenta mucho contra el sentido común. Pero sí, son las personas a las que estamos diciendo que nos organizan la vida, a las que tenemos que confiar. Si es lo más difícil y lo más grandioso y lo más noble que se puede hacer. ¿Por qué hemos llegado a tener esa especie de desastre? Pues por una cosa que es grave, que es lo que los psicólogos dicen, la profecía que se cumple por el hecho de enunciarla. Si yo digo todos los políticos son malas personas y sinvergüenzas, acabaré por hacer que todos los políticos sean malas personas y sinvergüenzas. De manera que yo creo que debíamos ir al contrario. Debíamos engrandecer la figura teórica del político. Es decir, no, mire usted, esta es la figura del político. Y si usted no hace eso, es que eres un mal político y un sinvergüenza, pero si no hace eso. Pero entonces tenemos que dibujar la figura de... Tenemos que recuperar la grandeza del político por la cuenta que nos tiene. Pero bueno, y esa figura, ese tipo de trabajo tan sumamente complejo, tan sumamente trascendental, ¿dónde se aprende? Durante toda la historia, pero no solo en la cultura occidental, en la cultura oriental también, la formación del político, que entonces lo que se llamaba era la formación del gobernante, que entonces era la formación del príncipe, pues ha dado origen a cientos de tratados sobre la formación del príncipe, la formación del delfín. Era cómo tiene que ser gobernante. En toda la filosofía, a los griegos esos les obsesionó. El diálogo, el político de Platón va por ahí. Aristóteles fue preceptor de Alejandro. Reunió las constituciones de medio mundo para ver cómo se había hecho. Escribió un libro sobre política, es decir, lo que estaba apareciendo es que esto va en serio, que esto realmente es importante. Bueno, y ahora, ¿dónde aprenden los políticos? Bueno, pues al estudiarlo, en realidad los políticos aprenden política en su carrera por el poder. De manera que un político va aprendiendo lo suyo mientras dentro de un partido político o de otra organización o de un sindicato va escalando puestos. Bueno, pero ahí lo que aprende es a conseguir el poder, no a resolver los problemas. Y por eso a mí me parece que hay que cambiar un poco el orden de decir, no, si lo que el político tiene que aprender es a resolver los problemas, a identificar los problemas, a identificarlos a ser posible con mucha rapidez y a saber evaluar las prioridades. Es decir, hay una inteligencia política que en realidad, en términos coloquiales, se dice, esa persona tiene intuición política, igual que una persona dice, tiene intuición para los negocios. ¿Y qué tipo de inteligencia es eso? Bueno, ahora sabemos que cuando estamos hablando de intuición, podemos estar hablando de una cosa que realmente podemos describirla bien. La intuición es un modo de manejar gigantescos bloques de información al mismo tiempo. Y que eso nos permite entonces tener una comprensión de una situación de una manera distinta. Y yo empecé a estudiar esto por una casualidad. A mí me interesaba mucho saber cómo se preparaban el equipo de ajedrez de la Unión Soviética. El equipo de ajedrez de la Unión Soviética
tenía unos psicólogos preparadores fantásticos y a mí me interesaba como docente y cómo lo hace. Cuando Kasparov ganó la primera vez, luego perdió, pero la primera vez ganó al problema Deep Blue de IBM, le preguntaron, ¿le ha sido difícil ganar al programa? Y dijo, no, lo he ganado con facilidad porque la máquina no tiene sentimiento de peligro. Eso parecía que era una butada, una ocurrencia de Kasparov, pero dio la casualidad que yo estaba leyendo el libro de Korolev sobre cómo se forman los ajedrecistas soviéticos. Y efectivamente dedicaba un par de capítulos a la educación del sentimiento de peligro, que consistía en lo siguiente. Los campeones de ajedrez están siempre sometidos a mucha tensión de tiempo. No pueden dedicar mucho tiempo a analizar el tablero. Y entonces lo que les entrenaban es a que con un golpe de vista pudieran detectar dónde estaba el punto caliente del tablero. Y eso era la situación de peligro. Y a partir de ese momento ya podían dedicar el tiempo necesario a analizar eso, porque ya, digamos, estaba demarcado. Bueno, ¿y cómo lo educaban? Pues lo educaban porque es una función de la memoria. Un gran jugador de ajedrez, para tener esta sensación de peligro, debía aprenderse de memoria por lo menos 50.000 jugadas de ajedrez. Por eso los ajedrecistas, los maestros, están aprendiéndose jugadas siempre. Y luego tenía que aprender a utilizarlas como si dijéramos todo en bloque, lo que en términos más técnicos se llama en paralelo, no secuencial. No, yo eso lo analizo al mismo tiempo de muchas maneras. Y eso me da una comprensión diferente del... Pero esa inteligencia política, que yo creo que incluso en estos tiempos donde somos tan críticos con los políticos, pues hay muchos políticos que tienen gran intuición e inteligencia política, pero tú escribiste también el libro de la inteligencia fracasada. El problema es que los objetivos, a lo mejor, de esa inteligencia no son tanto solucionar problemas, la gran política, sino las siguientes elecciones, ¿no? Ver cómo puedo tener más votantes la próxima vez, ¿no? Claro. Mira, igual que he estudiado cómo se ha educado tradicionalmente en la historia, cómo era la educación del príncipe, bueno, he visto ahora y cómo se está haciendo ahora. Al ver la nómina de políticos españoles, la mayor parte son abogados, hay un porcentaje de economistas, hay un porcentaje menor que han estudiado dirección de empresas, y de los políticos actuales, el único que ha estudiado ciencias políticas es Pablo Iglesias. De manera que es un caso raro. Ya se ha ido. Que hizo también Derecho, me está diciendo María, porque fue profesora suya en Derecho. De manera que, y al verlas en las universidades americanas tienen facultades de gobernanza, como dicen, algunas fantásticas, como la Kennedy School de Harvard. Pero el mismo Fukuyama, que dirige el de Stanford, me parece que está ahora, dice, en realidad, en esas escuelas lo que les enseñamos es a analizar la política, no les analizamos a resolver problemas políticos. Y por eso él está ahora intentando cambiar. No hemos preguntado si había aquí algún político. Si hay algún político, que no lo diga. Entonces a mí me interesa exactamente cómo se podría fomentar ese talento que necesitamos. Porque en este momento la política está viciada por el marco. Es decir, como en este momento el marco político es la gestión del poder, eso pervierte toda acción política. Si a lo mejor serían extraordinarios políticos en otra solución, porque eso es curioso. Una persona, me interesan mucho los políticos grises que en determinadas circunstancias dan muy buen resultado, o los políticos que tienen mucho talento, por ejemplo, para la política interna, y son un desastre para la política internacional. Uno que me intriga mucho, que fue Lyndon Johnson,
fue de los mejores presidentes de Estados Unidos en tratar los problemas internos. Y además es muy interesante ver cómo lo retrasaba, lo hacía. De manera que ahí vemos una metodología. De manera que lo hizo muy bien, consiguió la aprobación de las leyes de derechos civiles, que no había sido incapaz de hacerlo. Y en cambio, en política exterior fue un desastre. Metió a Estados Unidos en la guerra del Vietnam, le amargó la vida porque él lo que estaba era, toda su obsesión como político era conseguir la gran sociedad, y lo estaba consiguiendo. Y se le fue todo al garete por la guerra del Vietnam. Un político absolutamente mediocre, Helmut Kohl, hasta que se le planteó la posibilidad de unificar las dos Alemanias. Y eso fue una tarea absolutamente gigante. Y dice, pero ¿qué pasa? No, en aquel momento aprovechó la oportunidad. Siempre que criticamos a los políticos tenemos que ser conscientes que tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? que es la otra parte. La otra parte de la academia es donde deberían formarse los ciudadanos en política. Ahí veía unas ideas del siglo pasado, finales del siglo pasado, Rorty en Estados Unidos, que decía que el sentimiento democrático hay que inculcarlo y hay que formar a la sociedad. Pero claro, si los políticos son también los que educan, el problema es que... Claro. Claro. Entonces, hay una parte del libro, ya te habrás dado cuenta, que a mí me sorprendió también. Es la función pedagógica que tiene el tirano. Desde Aristóteles, el tirano sabe lo que tiene que hacer con la gente, que debe hacer que desconfíen de todos unos de otros, debe polarizarlos, debe hacerles creer que las cosas no tienen solución. Dice, pero vamos, es que esto se ha repetido a todas horas y ya estaba en Aristóteles. Hay un politólogo americano, acaban de traducir un último libro que les recomiendo, que se llama Bruce Bueno de Mezquita, que tiene un manual de dictador. Y dice, usted quiere ser dictador, esto es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, lo que mantiene a los dictadores es rodearse de un pequeño grupito de gente al que tiene que pagar muy bien. De manera que tiene que hacer dos cosas. Primero, no puede ser muy grande. Si usted necesita para gobernar un equipo muy grande o muchísima gente, se está usted ya convirtiendo en un demócrata. Y ahí va a tener que jugar de tal manera porque no va a poder pagar a todo el mundo. Mientras que si usted es un tirano, sabe que tiene que contar con aquellas personas a las que puede pagar. Luego le diré si tiene que pagar mucho o poco, si tiene que establecer distintas gradaciones, y luego segundo, tiene que conseguir el dinero. De manera que hay la táctica de si usted quiere convertirse en un tirano haga esto, que es pervertir al público. Usted tiene que pervertir el talento, anular el talento político de la gente. Y entonces tengo que convencerle, por ejemplo, que las cosas no tienen solución. Tengo que convencerle de que en caso de haber una solución soy yo quien la tengo. Tengo que enfrentarles entre ellas. Bien, ¿no? Entonces son cuestiones de libros. Entonces lo que hay que, en la Academia del Talento Político, digamos al ciudadano hay que decir, mira, estas son las cosas a las que está sometido. Así que ten cuidado. Porque son sota, caballo y rey, de manera que aprende un poquitín a detectar estas cosas. Tienes que desarrollar el talento crítico. Vamos a ver, ustedes hagan un ejercicio. Imaginen, ahora tenemos un problema político serio. Bueno, un intento de solución a un problema político muy discutible. La amnistía. Vamos a ver, imaginen qué es lo que tiene que hacer, cómo podría juzgar un ciudadano una medida política. En primer lugar, que no supiera quién la ha propuesto. Esta es una solución. ¿Quién ha propuesto? ¿Un partido de derechas? ¿Un partido de izquierdas? ¿Mi partido? ¿El partido enemigo? ¿Quién? No lo sé. Esta es una solución.
amigo, entonces a lo mejor empezamos a tener que pensar mejor las cosas, juzgando desde, digamos, el velo de la ignorancia de la procedencia, porque entonces me iba a fijar exactamente cuál era el contenido de la propuesta. Si lo primero que digo, oh, esto viene del Partido Popular, oh, esto viene del Partido Socialista, entonces se acabó. Bueno, eso es la anulación literal del pensamiento, la anulación literal del pensamiento crítico. Yo pienso lo que piensa mi grupo. Bueno, tienes una frase que tienes que repetir, que me encanta en muchos libros, que la ideología es a la política, sí, y a las soluciones políticas lo que la mixomatosis a los conejos, ¿no? Bueno, que no deja claro. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que habrá que crear, por ejemplo, la teoría del voto cautivo, hagan lo que haga, yo votaré a los míos, eso es un disparate político, eso es una apuesta de absoluta estupidez política. ¿Cómo que voy a votar a los míos? ¿Y se lo hacen mal? Ah, sí, pero son los míos. No, entonces ahí no hay forma de progresar. De manera que este juego, esta es la inteligencia política. Esta es la inteligencia política. En el momento que me encuentre con un tipo de fanático de estricta observancia, diré, pues mira, es que contigo no puedo hablar. ¿Por qué? Vamos a ver si primero nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en algo. Y hay que liberarse primero de la mixomatosis y luego... Sí, pero mira, había una cosa. Ustedes lo van a reconocer, un chiste una viñeta en el The New Yorker, que son fantásticas. Están en una sala de juicios. Y el juez, desde lo alto de su estrado, está diciendo a todos los abogados, miren ustedes, para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. ¿Les suena esto a la política? Claro. Tú me dices una cosa, no sé por qué lo has dicho, no sé las razones, no sé las cifras, no sé si las cifras son verdaderas, me da igual. Eso lleva mucho trabajo. Dime la solución, dime el resultado. A ver, ¿quién lo ha dicho este? Sí, digo que sí. Y no, digo que no. No, eso es estupidez política. Y el problema está en que todos podemos caer en la estupidez política y en otro tipo de estupideces. De manera que una de las cosas que hay que intentar hacer es que todos podemos meter la pata, de manera que debemos estar un poco alerta. Un poco alerta, sí. Por volver al optimismo, porque yo creo que es importante entender que a pesar de todo el momento que está viviendo la humanidad, quería dejar un tiempo para hablar de la solución de los 8 grandes problemas que atacas en el libro. Pero antes de entrar en los 8 problemas o en alguno de esos problemas, que yo creo que es interesante que lo expliques, has dejado en este caso la libertad fuera. No sé si ha sido sí. Porque lo has explicado, que lo incorporas como una parte de... Sí. Como la libertad en cada uno de los 8 problemas, pero no es... Y efectivamente la libertad es un valor fundamental de Occidente y no está en otras culturas, pero no es probablemente el principal valor. Vamos a ver, sí es el principal valor, pero depende de lo que entendamos. Cuando aparece el concepto de libertad en la filosofía griega, no tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora. Ellos lo que creían es que la libertad era vivir en una sociedad vivir en una ciudad libre. Es decir, es vivir en una sociedad que no estaba sometida a otra, o vivir de una forma que no era la esclavitud. Es mucho más tarde cuando se empieza a hablar de la libertad como capacidad individual de tomar decisiones. Entonces hay una cosa que es la libertad política, que es que la situación en que esté me permita actuar siempre bajo la libertad que me proporcionan las leyes. Es decir, las leyes eran al mismo tiempo, por una parte, coactivas, pero por otra parte ajustaban las libertades diferentes. Y esa es una libertad exterior, que eso sin duda alguna es algo que queremos todos. Donde aparecen los problemas
es cuando tratamos de la libertad interior. Es decir, pero realmente yo soy libre de tomar decisiones. Si preguntan a los neurólogos, le dicen que no. Yo hice el prólogo al gran neurólogo español en este momento, que es Joaquín Fuster, y en uno de sus libros sobre la libertad dice, no, en todo caso sería nuestro cerebro quien es libre, porque él toma las decisiones a su aire. De manera que entonces ahí entramos en un problema más complicado, en el que mi postura no es verdad que nazcamos libres, eso es un ideal jurídico. Debemos considerarnos que nacemos libres, pero sin embargo nacemos todos sometidos a todo tipo de cosas. En primer lugar, porque no podemos sobrevivir solos, necesitamos a nuestra mamá. Y después empieza un problema, y después empieza un proceso distinto. Voy a empezar a liberarme de cosas. Voy a empezar a liberarme, por ejemplo, de ciertas emociones que me controlan. Voy a liberarme del miedo. Voy a liberarme de la precipitación. Voy a liberarme de la furia. Voy a liberarme del miedo a los demás. Voy a liberarme de aceptar acríticamente las cosas. Y entonces empezamos a ampliar nuestro campo de libertad. Y unas personas son más libres y otras personas son menos libres. Y hay personas muy poco libres. El fanático es muy poco libre. ¿Por qué? Porque piensa por un carril que le han marcado. De manera que entonces ya la libertad empieza a ser una especie de tarea, no algo con lo que nacemos. Y a mí me fascinó que leyendo a Santo Tomás de Aquino, de repente aparece esta frase: la libertad es un hábito. Cosa más rara. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo es la libertad es algo que se aprende, como se aprenden los hábitos. Y hay personas que tienen el hábito de ser libres y hay personas que tienen el hábito de ser esclavos. Y entonces lo han ido alcanzando a lo largo de su vida. Y aquí viene el asunto. En este momento, hay una... Vamos a tener que elegir, y no creo que posiblemente tendremos que elegir antes de 5 años, vamos a tener que elegir entre modos de vida muy diferentes. Las cosas vienen con muchísima rapidez y una de las razones de haber escrito este libro es que nos tenemos que preparar para tomar decisiones realmente muy serias y que ojalá seamos lo suficientemente libres en el sentido interior para tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Por 3 razones. En este momento tenemos 3 modelos políticos que van a estar cada vez más en colisión y uno que está ganando posiciones a toda velocidad. El primer modelo político, el modelo europeo, que se caracteriza porque queremos tener una sociedad tecnológicamente avanzada, científicamente potente, económicamente poderosa, manteniendo la protección social. Hay el modelo anglosajón, que es técnicamente poderosa, científicamente fantástica, pero sin preocuparme de la protección social, porque de eso se encarga el mercado. Bueno, pero es que ahora ha aparecido una tercera. El modelo intelectual y político chino, sobre todo desde Xi Jinping, es que es muy potente. No es marxista. En las últimas reuniones del Partido Comunista Chino no se habla de Marx, se habla de Confucio. De manera que es un modelo confuciano. Y la crítica que hacen es Occidente se equivoca porque ha cogido como valor supremo la libertad, que es una fuente de conflictos, en vez de haber escogido como valor supremo, como nosotros, la armonía o la justicia. Y claro, pues si se insiste tanto en la libertad, se acaba en una especie de anarquía más o menos civilizada. No, nosotros lo que nos parece que una democracia es aquella forma de organizar la convivencia que lleva a mayores cotas de armonía o de justicia. Y la libertad, si es que eso es secundario, lo que importa es eso. Bueno, eso está calando muy fuerte. Eso está haciendo que la organización de la sociedad china
aprovechando las nuevas tecnologías, está implantando, por ejemplo, el sistema de créditos sociales, que es que cada persona tiene, digamos, un carnet de puntos cívico, donde se apuntan todas las cosas buenas que han hecho y todas las cosas malas que han hecho, y que en el momento de ir a pedir algo te dicen: no, usted es una mierda de ciudadano, usted no merece nada, váyase a casa. Usted, sí, usted va a tener puesto en la universidad, usted va a poder ir al extranjero, usted va a poder tener un piso estatal. ¿Por qué? Porque es un buen ciudadano. Bueno, eso tiene mucho gancho, ¿eh? De manera que... Y el hecho de que en este momento en Occidente se esté valorando menos entre gente joven la libertad y los sistemas democráticos, el auge que están teniendo los sistemas autoritarios debe hacernos pensar. Bueno, esa es la gran batalla cultural. ¿Qué? Esa es la gran batalla cultural, claro. En muchos casos influida. El otro que tiene relación es qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías. Y ahí sí que seguro que tenemos que tomar algunas decisiones importantes, y yo no veo que se esté pensando en el asunto. ¿Por qué? Porque la presencia masiva de, primero, la conjunción entre cuatro tecnologías, que es la nanotecnología, la ingeniería genética, la neurociencia y la inteligencia artificial, está diseñando lo que en Estados Unidos se llama la aparición de la singularidad y en Europa la aparición del transhumanismo. Es decir, no, va a aparecer otra nueva especie humana. Bueno, sí, dime algo más, ¿eh? A ver, ¿y esto cómo lo vamos a preparar? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a tomar las decisiones? Los sistemas de inteligencia artificial, que son fabulosos, o las personas humanas. En la primera elección en la que ganó Trump, se presentó como candidato en Estados Unidos un candidato que fue testimonial, pero a mí me pareció muy interesante. Era Watson for President. Lo interesante es que Watson es el programa estrella de inteligencia artificial de IBM. Lo que estaba diciendo: ¿y si nos gobernara mejor un programa de ordenador diseñado para gobernar? Bueno, es un asunto complicado, ¿eh? Es un asunto muy complicado, porque en el mundo de la educación no nos estamos tomando en serio en ningún sitio del mundo que debemos educar la inteligencia de nuestros niños para que sepan que va a ser una inteligencia aumentada y no en competición con la inteligencia artificial. Y que, por lo tanto, eso significa que el formato neuronal de nuestra inteligencia tenemos que empezar a organizarle para que sepa manejar como una ampliación y no como un competidor los sistemas de inteligencia artificial. No, está claro que esas son las grandes fuerzas que tenemos ahora mismo, el modelo político y el modelo tecnológico. Y el modelo tecnológico. Y ahí, bueno, pues el mundo chino, pues es yo tengo todo el poder y manejo sin límite la tecnología y hago la gestión de la sociedad como creo, y nosotros de momento competimos con una mano atada a la espalda, o dos. Sí, pero yo creo, por eso la finalidad de este libro, por lo menos las ilusiones que yo me hago, es que sí conviene iluminar cosas que sabemos que están ahí, pero que no acabamos de prestarle atención. Vamos a ver, ahora estamos todos muy preocupados con el ChatGPT. El ChatGPT es una maravilla tecnológica, pero vamos a ver en qué consiste. Bueno, la G que es un sistema generativo, igual que nuestro cerebro, es decir, con los elementos que tiene, genera cosas nuevas. La última palabra, la T, es de transforme, que lo hace mediante un sistema transformador de lo que tiene. Pero lo interesante es la P de en medio. La P de en medio significa pre-training. Es decir, es un sistema que está entrenado previamente. Y el modo como está entrenado el ChatGPT 3, el 2, el 1 y ahora el 4, y luego vendrá el 5, eso lo guardan las empresas, vamos, como un secreto atómico. Porque es que ahí es donde está lo interesante. Vamos a ver, ¿cómo se han entrenado estos sistemas
que son asombrosos. Vamos, lo que hace son asombrosos. Es muy interesante eso. Tenemos que hacer ese coloquio entero, porque nosotros estamos muy interesados en todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y sobre todo con los nuevos programas del lenguaje. Y es muy interesante porque lo que dicen los muy técnicos es que tampoco saben muy bien cómo se ha entrenado, pero lo más que te pueden explicar de cómo se ha entrenado es precisamente como la creación de un lenguaje. O sea, la crítica fundamental que se hace a la inteligencia, que es una artificial, que es una manera de llamar, no sé si se le puede llamar inteligencia o no, pero a esa cosa que produce resultados sorprendentes, la crítica que se le hace es, bueno, la máquina es tonta porque en el fondo la palabra que está eligiendo es por un proceso estadístico. No, claro. Pero claro, la cuestión es cómo las elegimos nosotros. O sea, cuando nosotros hablamos, la palabra que voy a decir dentro de 25 palabras, ¿cómo la estoy pensando? No, bueno, es que ahí yo estudio mucho el lenguaje, estudio mucho el cerebro, estudio mucho la inteligencia. Nuestro cerebro es un sistema GPT biológico, pero que tiene un segundo nivel, que ese es el que le falta al sistema. Nuestro cerebro hace exactamente eso mismo, ¿eh? Cuando hemos elegido una palabra, seguro que he puesto el ejemplo aquí, porque es un ejemplo que es tan sumamente sencillo. Imagínense que yo les hago a ustedes, les voy a hacer una pregunta. ¿Han estado ustedes en el planeta Marte? No. ¿Han tenido alguna duda? No. Lo han hecho con bastante rapidez. Se tarda unos 200 milisegundos, es decir, es muy poco tiempo. Bueno, la pregunta importante viene ahora. ¿Cómo han sabido ustedes que no han estado en el planeta Marte? ¿Qué han hecho? Ustedes nada, su cerebro muchísimo. Cuando nosotros intentamos simular eso en un ordenador, tenemos que dar al ordenador una relación de todos los sitios donde hemos estado. Luego introducimos planeta Marte. Hace una operación muy sencilla para ellos y muy rápida de matching. Si encuentra pareja hemos estado y si encuentra pareja no hemos estado. ¿Qué ha hecho nuestro cerebro? Algo parecido, pero no sabemos cómo lo hace. Lo que sabemos es, por si hay aquí algún matemático, es que nuestro cerebro está realizando por segundo 10 elevado a 14 operaciones. ¿Qué es? ¿Y qué hace? No sabemos bien. Se entiende por operaciones cualquier cosa que maneje un bit de información. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Pues entre otras cosas esto, haciendo una especie de cálculo estadístico de ver por qué decimos una palabra y decimos otra en vez de decir otra palabra. Cuando yo empecé a tratar con temas de inteligencia artificial, que me acuerdo perfectamente porque estaba en bachillerato y un profesor nos lo dijo, y era el año 56, pues yo digo, se ha inventado en una universidad americana una cosa fantástica que se llama inteligencia artificial. Y yo lo he ido siguiendo. Ha tenido décadas de absoluto parón porque no se sabía qué hacer con ellos, porque habíamos pensado que lo que hacía el cerebro humano eran operaciones lógicas y que, por lo tanto, si metíamos en una máquina lógica formal o matemática, iba a hacer cosas fantásticas. Y decía cosas fantásticas en matemáticas. Y se embarrancaba en otras cosas, como por ejemplo en reconocer la voz o en reconocer... Y pasaron 20 años en que no se sabía literalmente qué hacer hasta que, como has dicho tú, se cambió el método. Se dijo, no, lo importante no es que haga operaciones de lógica, lo importante es que haga operaciones de estadística y de cálculo de probabilidades. Y estos lo que hacen es, un ordenador no tiene ni idea de lo que está haciendo. El ChatGPT no tiene ni idea de lo que está hablando. Lo que pasa es que ante una cosa empieza a hacer una hipótesis y empieza a calcular qué peso tiene esa hipótesis. Al principio lo calculaban el GPT-1 con 171 millones de parámetros. Ahora creo que está, porque no lo dicen del todo, cerca de 1 billón de parámetros. Es decir, cada cosa lo compara con esas posibilidades
Y esas posibilidades tienen distintos pesos. Y entonces cada uno de esos, al final, el que tiene más peso es el que sale. Bueno, pues sin saber, para no saber lo que hace, lo hace muy bien. Lo hace bastante bien. ¿Qué pasa con nosotros? Que nuestro cerebro hace eso y a partir del momento en que lo ha hecho consciente, podemos someterlo a inspección. Y en eso sí que nosotros ganamos. Pero por eso la máquina todavía sigue necesitando a un ser humano que valide el resultado. Necesita un ser humano que le entrene. Y le entrena. Bueno, que entrene y que luego en la salida valide. Ya. En realidad valida la máquina. Ahora sí, ahora después, claro, por eso cuando se dice ¿qué peligro tiene el sistema de inteligencia artificial? No, quien tiene peligro es la inteligencia natural, que usa la inteligencia artificial. Esa sí que es peligrosa. Los otros no, los otros son unos sistemas estupendos, fantásticos. José Antonio, tenemos previsto tomarnos un vino arriba. Como siempre que estoy contigo estaría infinito. Los ocho grandes consecuciones de la historia las vamos a dejar para que se compren el libro y se lo lean. Pero sí hay un tema que tiene que ver también con esto. Dentro del descrédito general de la inteligencia, dentro de esa vuelta de la inteligencia hacia las identidades, y además identidades absolutamente blindadas, bueno, una de las cosas que está en quiebra es que no podemos tener una moral universal. Cada identidad tiene su moral. Eso ha hecho que esté en crisis, eso ya lleva bastante tiempo, pero ahora está claro, el sistema de derechos humanos porque pretende ser universal. Cuando en el año 93 en Viena hubo una convención sobre derechos humanos y ahí se vio que hubo el bloque occidental que admitía la universalidad de los derechos humanos, mientras que el bloque oriental, el bloque africano y el bloque musulmán decían que no, que los derechos humanos, tal como lo estamos diciendo, forman parte de una cultura eurocéntrica y que no se sienten afectadas. En este momento, parte de la cultura occidental, creyendo que defender el multiculturalismo es rafetén, es decir, que es una manera de respeto, sin más, se digan lo que digan las culturas, pues está favoreciendo esto. Entonces ahí yo mantengo la postura contraria. Naturalmente que se puede elaborar una ética universal, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Si la ética universal es que vamos a encontrar unos valores absolutos y de ahí vamos a derivar todas las morales, no lo vamos a hacer. Cuando un filósofo que además era escolástico, Jean Maritain, le llamaron como consultor, uno de los consultores cuando se estaba elaborando la Declaración de Derechos Humanos, salió un poco escandalizado. Es decir, nos hemos puesto enseguida de acuerdo en los derechos que había que defender con tal de que no intentáramos justificarlos. Porque si intentábamos justificarlos, uno iba a encontrar la fundamentación en Dios, otro en la naturaleza, otro en no sé qué, y nos íbamos a tirar los asos a la cabeza. De manera que no se puede justificar. Pero se debió quedar con la canción, porque años después, cuando dio la conferencia de inauguración de la segunda sesión de la UNESCO, dijo, bueno, pero es que hay otro tipo de racionalidad. Es la racionalidad que depende de la experiencia de la humanidad. Porque la experiencia de la humanidad ha ido tanteando las soluciones a los problemas y viendo que unas soluciones son mejores que otras. Y por lo tanto, por eso hemos ido seleccionando, hemos ido quitando la tortura generalizada, hemos ido quitando la esclavitud, estamos hacia sistemas democráticos. Todo eso es fruto de que estas son mejores soluciones que otras. Y cuando insisto tanto en las soluciones, es decir, bueno, es que la moral no es una cosa que nos haya venido del cielo. La moral es el conjunto de las mejores soluciones que se nos han ocurrido para resolver los problemas de la convivencia. Y que entonces, para darle una fuerza imperativa que no sea coactiva, los trasladamos en formas de obligación moral y no de obligación penal. Pero ¿y usted por qué va a hacer esto? Bueno, es que es la mejor solución.
Bueno, ¿y por qué voy a hacer yo y por qué voy a comportarme bien? Pues porque era la mejor solución. Es una pregunta parecida a, bueno, yo tengo una infección, ¿por qué voy a usar los antibióticos? Porque es la mejor solución. Ahora, eso sí, tiene que querer curarse. Y para nosotros adoptar las soluciones éticas es que queremos querer curarnos. Es decir, queremos encontrar la solución. En el momento que no queramos resolver los problemas, y hay clarísimamente mucha gente que no quiere resolver los problemas. Yo he dedicado un capítulo a decir, ¿es la guerra la solución? Por la cantidad de personas que han dicho a lo largo de la historia, la guerra es la solución. Por la cantidad de personas que, como Juvenal, dijo, estamos sufriendo los males de una larga paz. ¿Cómo vas a sufrir los males de una larga paz? Sí, porque se había glorificado la guerra como el momento de gloria del ser humano. ¿Cuándo adquiere el ser humano su perfección? Cuando lucha. Todo eso se nos ha metido a todos en la cabeza. La fascinación por el poder no es solo del que quiere poder, es del que se queda fascinado y nos quedamos todos fascinados cuando vemos el boato de las grandes liturgias de la monarquía inglesa, que son clarísimamente una manifestación del poder. ¡Qué fascinante! ¡Qué estupendo! Pues ¿por qué no? En el fondo hay que tener cuidado que tenemos en parte un alma de dictador y en parte un alma de siervo y estamos ahí con ellas a ver cómo se organiza. Bueno, total. Después de revisar todas las culturas que he podido, yo creo que soy como unas 800, los problemas que tienen las sociedades son muy pocos y siempre los mismos. Yo solo he analizado 8. Y cada uno los ha resuelto a su manera con sus sistemas morales. Bueno, si los problemas son los mismos y las soluciones son distintas, las soluciones se pueden comparar. A ver qué solución resuelve mejor el problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas? El valor de la vida, es decir, si todas las vidas valen igual o no. La relación del individuo con la tribu. ¿Qué es más importante, el individuo o la tribu? Eso se da en los nacionalismos, o en los sistemas totalitarios, o en los sistemas liberales en sentido contrario. En tercer lugar, el poder, su organización y su uso. Cuarto, la propiedad, el modo de repartirla. Quinto, la sexualidad, la familia y la procreación. Ahora me dejaré algunos, seguro. Sexto, el cuidado de los débiles, de los enfermos, de las viudas, de los niños. Séptimo. Los extranjeros. El trato con los extranjeros, efectivamente. Y octavo, el trato con los dioses, con la otra vida y con la muerte. Dice, bueno, no encuentro otros problemas, digamos, que afecten a toda la humanidad. Bueno, vamos a ver cómo se han resuelto. Pues esa parte que está en el libro que tiene que comprar ahora cuando... Tiene miedo de que ahora ya me ponga... Que hay que comprarlo. Yo te comprendo. Hay que comprarlo y leerlo. Yo te comprendo. Pero yo creo que estamos muy pasados de tiempo. Pero como tenemos un vino arriba y para poder pasar un rato, yo creo que te agradezco mucho otra vez el que estés aquí. Tenemos una conversación pendiente sobre inteligencia artificial que tenemos que tener y queríamos despedirte con un fuertísimo aplauso.